Vamos ahí. ¿Listo? Bueno, muy buenos días a otro podcast de poesía exorbital, mis queridos compañeros poetas enamorados de la literatura. Hoy hemos hecho este podcast de emergencia porque estamos a punto de contemplar uno de los más grandes desastres e irrespetos que se le han podido hacer a nuestro amado Homero, y es la película presentada y dirigida por Christopher Nolan, y para eso he convocado a otro gran amante de la civilización occidental y de nuestra tradición grecorromana, Sandro Borsoni, con quien ya estuvimos. Entonces le damos la bienvenida. Buenos días, Sandro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buenos días, Jaime. Sí, bien, bien. Me interesa mucho tu proyecto porque se trata de un tema importante. La gente posiblemente conozca las historias de Homero, pero las conoce sin un contacto directo con el autor. Bueno, la verdad, nosotros tampoco, porque los poemas que tenemos son poemas que se pensaron y se cantaron tal vez siglos antes de que alguien los pusiera en versos, ¿no? Pero en todo caso, tenemos un texto de los poemas homéricos y lo podemos recrear, podemos hacer lo que nos da la gana en una obra de teatro o en una obra cinematográfica. El punto aquí no es hacer crítica sobre el cine, porque yo soy un ignorante sobre el tema. El punto es, si volvemos atrás hacia los mitos griegos, se puede cambiar la historia, se puede violar el texto y se pueden introducir categorías del pensamiento posteriores. No sé, por ahí vamos, ¿no? Por ahí vamos, creo yo, en estos videos. Exactamente, Sandro. Una de las cosas y uno de los momentos que más ha llamado la atención con la presentación de este libro, bueno, en realidad se podrían hablar de tres pequeñas imágenes que han salido en las redes sociales. Por ejemplo, el retratar a Helena de Troya como negra, ¿no? De raza negra, africana, y utilizar a una persona que no sé de qué país de África será, pero es de algún país de África, utilizarla ella. Luego, otra de las cosas que también No, es, realmente es mexicana, creo, ¿eh? no, Tendrá no, algún el origen nombre es africano, pero Lupita, pero el apellido es como Endongo. Entonces es claro, africana. claro, pero yo creo que su pasaporte es mexicano, ¿eh? Yo creo que es mexicana. Ok, ok, habría que verlo, puede que sea mexicana, pero el caso es que Pero sin ella es duda es de origen afroamericano, vamos, que no es exactamente caucásica, no parece de la Europa mediterránea. de aquellos tiempos, eso desde luego, tal Eh, vez de Etiopía o tal, como la reina de Saba, ¿no? Sí, algo así. Luego otro de los pequeños detalles, por decirlo de alguna manera, es que están utilizando a una mujer que se hizo hombre, una transexual, que se llama Elliot Page, para representar a Aquiles, ¿no? Que Aquiles es, digamos, el punto más álgido de la masculinidad griega, ¿no? Es el héroe Sí, más fuerte en la tradición griega, es el héroe sobre, más importante de la tradición griega. claro, por supuesto, sobre este tema, yo creo que no debemos dejar que nos lleven por la polémica, que es, por supuesto, una polémica legítima sobre el tema del transexual. Podríamos aclarar, si te apetece, en algún episodio, la relación homosexual entre Aquiles y ¿se dice Pa- Patroclos o Patroclo, Patrocles? Patroclo. Patroclo, bueno, y Patroclo se podría aclarar dentro del concepto de paideia griego y eso mucha gente lo desconoce, o sea que mucha gente sabe que en la edad antigua, no sé, Julius César tuvo una relación homosexual con el Jugurtas, como se dice en castellano. Yugurta. Yugurta tuvo una relación homosexual con Yugurta, que Aquiles tuvo una relación homosexual con Patroclo, etcétera.
pero poco se sabe del tema de la homosexualidad entendido como paideia, por ejemplo. Sí, Entonces, en exactamente. este caso ya sería subir un poco más de nivel la conversación, la charla, porque por Ya, supuesto en el mito griego hay muchísimos personajes que hacen lo que ahora con término anacronístico sería la transición de género, porque sí que hay transformaciones, ¿no? Tenemos toda una literatura sobre las metamorfosis en la antigüedad, sí. pero eso sin duda no está dentro del poema homérico, o sea que no es el poema homérico el que trata de ciertos aspectos de la identidad sexual, etcétera. Por lo tanto, sin dejarnos llevar por una polémica estéril, sí que Sí. se podría aclarar el tema del cambio de sexo, de la metamorfosis. Es un tema que abarca también Pasolini en Petróleo, que el protagonista se transforma en una mujer y luego vuelve hombre. Es una historia que no tiene nada que ver, sin embargo es muy interesante, pero no tiene nada que ver con Homero. Exacto, exacto. Digamos que estoy resaltando simplemente los puntos claves que han hecho que surgiera y naciera el estallido de la polémica y que nosotros quizás no los vamos a abordar a través de todo el escándalo del wokismo, la transexualidad, el binarismo sexual o estas cosas, sino que los vamos a utilizar como punto de partida para conocer a fondo desde qué punto de vista presenta la literatura antigua a los personajes y así conocer qué es lo que hay detrás del Aquiles homérico y qué es lo que hay detrás del Odiseo homérico. Y el otro punto, que es el que más nos gustaría a nosotros tratar, es la traducción de la Odisea en la que se está basando Christopher Nolan para hacer su versión cinematográfica de la Odisea, que es una traducción del 2017 de una traductora experta en filología clásica llamada Emily Wilson. Y uno de los puntos yo creo que álgidos desde el cual podemos empezar a discutir y a presentar al público lo que realmente es la Odisea y quién realmente es el personaje principal de la Odisea, que es Ulises o Odiseo, precisamente por él se llama así, Odisea es como la aventura de Odiseo, ¿no? Es la primera frase del poema que podríamos leerla ahora, pero bueno, después la leemos. Ella traduce una palabra muy importante, discutida desde hace más de 2500 años en la ciencia de la filología, que es la palabra polítropos, ¿no? Que tiene un Exacto. significado concreto en griego de la que ya hablaremos, pero ella traduce esta palabra con la palabra en inglés complicated, ¿no? Complicado, ¿no? Entonces, la traducción normalmente en italiano, si quieres leerla, si quieres leer la primera frase, y yo creo que tú la puedes leer en italiano, luego yo la leo en español, que tengo una traducción en español, y luego intentamos cambiar esa palabra en tu traducción en italiano por complicado y en mi traducción en español por complicado, y a partir de ahí yo creo que podemos empezar a perfilar por qué esta traducción ya empezando es extremadamente equivocada y cómo podemos presentarle a la gente a Ulises para que entienda por qué esa palabra es tan importante para entender la Odisea y a Ulises. ¿Ok? Entonces, Perfecto. si me das un Yo minuto, voy, voy a buscar mi sí. Odisea y si Sí, quieres, mientras tú buscas la Odisea, como yo ya la tengo aquí, yo si quieres puedo contar un momento una cosa sobre las diferencias psicológicas entre el héroe de la Ilíada y el Odiseo de la Odisea. Y así tú vas buscando el texto y luego lo leemos, me ¿vale? parece genial, perfecto. Voy Venga. a eso y tú empieza. Entonces, yo no sé cómo se ha abarcado la cuestión en la literatura española e iberoamericana, pero en Italia, ya desde los estudios de secundaria, en el bachillerato, nos dicen que hay sin duda dos psicologías diferentes entre Ulises
dentro de la Odisea y Ulises dentro de la Ilíada. Dentro de la Ilíada, Ulises es uno de los héroes que ganaron la guerra de Troya. Pero dentro de la Odisea se perfila el tema del viaje y sin duda el tema del viaje ofrece mucha oportunidad para brindar relatos fabulosos sobre cíclopes, sobre hechiceros, brujas, marineros que se transforman en animales. Y claro, se podría decir que en ciertos momentos el héroe no tiene la seguridad y la fuerza que quizás tengan otros personajes de los poemas homéricos, porque en algunos momentos sí que hay una dificultad, sí que hay una, un sentimiento de añojo, creo que se diga en español, De cuando estás añoranza. añorando, no, añorando algo, ¿cómo se dice? Añojo, no, no existe No, esa de palabra. añoranza, un sentimiento de De, añoranza. un sentimiento de añoranza, lo siento, perdonen por mi castellano. No, es perfecto, Seguramente Sandro, tu castellano hay es un perfecto. sentimiento que le lleva a reflexionar, a dudar, a perder un poco la esperanza de volver a ver su tierra, su isla, pero sin embargo, mmm, hay que tomar en cuenta estos problemas, pero sin embargo, Odiseo queda un héroe homérico, queda un hombre capaz de adaptar su inteligencia a un mundo completamente desconocido, porque viaja a islas que nadie había visto, como la isla de los lotófagos, etcétera, y en cualquier tipo de situación, hasta con las sirenas, se dice sirena en castellano, ¿no? Sirena, sí. Sí, hasta Sirena. con las sirenas, él sabe lo que tiene que hacer para evitar la damnación y para no perderse. Por lo tanto, es la traducción de complicated totalmente reductiva, es una forma misándrica de ver un hombre que está sin duda frente a una prueba como un hombre que no sabe lo que tiene que hacer. Sí, Odiseo tiene problemas, pero sabe por supuesto lo que tiene que hacer y sabe cómo encontrar una solución para unos problemas que ningún griego antes que él se había planteado. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo contigo, Jaime. Complicated no puede traducir polítropos y podemos hacer el experimento, leerlo en castellano, leerlo en italiano y luego cambiar la palabra polítropos con complicado y en italiano complicato. Exactamente, exactamente. Entonces, si quieres, empezamos por la versión italiana y luego pasamos a la española para que veamos cuál es la palabra que utilizan. Yo tengo otra edición acá de la Odisea también. De pronto es en italiano, que tengo en español y en italiano, y de pronto es interesante ver cuál es la palabra que utiliza este traductor y cuál es la palabra que utiliza tu traductor en italiano. ¿Tu traducción es de quién en italiano? Mi traducción es la traducción de Mondadori, de los meridianos Mondadori, y el traductor es Aurelio. No, no lo leo, que está escrito muy pequeño, pero es Aurelio Privitera, creo, ¿eh? Ok. Y en esta Pero es una espera mujer. que necesito más luz porque está escrito muy chiquitico, muy chiquitico. Ok. Aurelio Privitera. Tengo problemas para enfocar cuando hay cambios grandes de tamaño de la letra. No, no te preocupes, no eres el único. Entonces es Pero es la esta. traducción de los meridianos Mondadori, Ok. que es una de las más conocidas aquí en Italia. Esta es de Einaudi.
esta podemos verla acá. Y esta Sí, está traducido por una mujer, por Rosa Calzecchi Onesti. ¿Ok? Entonces, si quieres, podemos empezar contigo. sì, a ver, narrami, o musa, dell'eroe multiforme che tanto vagò dopo che distrusse la rocca sacra di Troia. Multi... ¿Cómo era? La- Multiforme, Multiforme. Ok, muy interesante. Acá lo polytropos. traduce, polítropos, exacto. Acá lo traduce como l'uomo ricco d'astuzie, raccontami, o musa, che a lungo errò dopo che ebbe distrutto la rocca sacra di Troia. Ricco d'astuzie, rico de astucias, ¿no? Sí, Y sí, es una luego, traducción ya más libre que esta porque sí, aquí multiforme es exactamente al pie de la letra la traducción de polítropos, ¿no? exacto, Porque tropos es la forma y polus es el adjetivo que significa mucho. mucho. Por lo tanto, que su ingenio cambia, se adapta a las diferentes circunstancias, pero eso no en un sentido negativo porque es un ingenio complicado y voluble, no porque es como una glorieta que gira su cabeza, porque los griegos tenían un tipo de sabiduría que se llamaba frónesis, que no tiene nada que ver con la sofía, que es la sabiduría del bien, de la verdad, etcétera. La frónesis era exactamente la capacidad de la inteligencia humana de adaptarse a cada circunstancia. Exacto. Y Odiseo tenía esta capacidad, ¿no? Por lo tanto, eh, complicated es una interpretación exclusivamente negativa y si lo hace siempre con el intento de simplificar el texto, de reducir a un viaje peligroso y largo la peregrinación de Odiseo, pues no estamos enfocando bien los versos de Homero. Claro, claro, es muy interesante entonces primero fijarnos qué contraste hay entre la palabra polítropos y la palabra complicated, ¿no? Entonces, la palabra Podemos polítropos. leerlo, ¿no? Podemos leerlo cambiándola, entonces. Sí, sí, podemos ver, leerlo cambiándola. Quería leer, sin embargo, lo que tenemos en español para que el público Sí, entienda más o sí, sí, menos el sí. principio, que es, cuéntame, musa, la historia del hombre de muchos senderos que anduvo errante muy mucho después de Troya sagrada solar. Vio muchas ciudades de hombres y conoció su talante. Esta es incluso también muy libre de, no, el hombre de muchos senderos, politropos. Politropos es muchos giros, que interpretado de alguna manera es un hombre que dio muchos giros porque anduvo errante, ¿cierto? Pero cuando nosotros pensamos en el significado total, tenemos que pensar una cosa. Una de las riquezas de los grandes poetas y sobre todo de Homero, que es el padre de todos los poetas y los grandes literarios, es la polisemia y la polifonía, que son dos cosas diferentes. Uno es las diferentes significaciones o los diferentes significados que puede tener una palabra y la polifonía es las diferentes ideas que puede sugerir una palabra, ¿cierto? Entonces, en este caso, Sí. cuando nosotros oímos polítropos, estamos escuchando muchas cosas que tienen una relación profunda con el texto. Una de las cosas la encontramos en esta versión, que hace énfasis sobre todo en el sentido del viaje de la vida de Odiseo. Entonces encontramos la traducción que dice del hombre de muchos senderos. Es decir, muchos senderos puede que sean mentales de su mente, pero también muchos senderos porque él viajó mucho. Y el énfasis es sobre todo en el sentido del viaje, ¿no? Pero perdona que te Dime. interrumpa, Jaime, pero en portugués existe una forma de decir que significa que en la cabeza hay muchos senderos
Yo recuerdo que una canción de Sergio Godinho, por Ujú. ejemplo, dice, siento que mi cabeza es casi como un laberinto en el cual cada rúa tiene un nombre indistinto, indeterminado, algo así. Yo lo Ajá, estoy traduciendo del portugués al español así de memoria, ¿no? Pero sí. en este caso, cuando dice que en su cabeza hay muchas rúas, eso es de muchos senderos, como en la traducción castellana. En italiano no se me ocurre algo, algunos versos o algo que, Similares, ¿no? que sean similares, pero en Pero portugués está la existe y en palabra español existe. ocurrencias, ¿no? Que hace referencia a curro, que es correr, ¿no? Es andar hacia Sí, algo, ¿no? Entonces, si tú sí, tienes de muchos currículum. senderos, de muchas ocurrencias, ¿no? De muchos corredores, digamos que en esto tú podrías saber que el significado semántico es dirigido al viaje y el significado polifónico lo que sugiere es referido a la mente, ¿no? Los senderos que él encuentra en su mente, ¿no? Pero tú ves que hay un esfuerzo a hacer referencia a estas dos cosas, a sus ocurrencias con la mente y a sus viajes. Vemos que está recogido en esta. Ahora pasemos a analizar la traducción. Ya analizamos la traducción de multiforme, ¿no? Que tiene muchas formas, que tiene muchos giros, que tiene la capacidad también multiforme de presentarse de muchas formas, porque una de las características de la Odisea que no aparece en la Ilíada es que Ulises lo disfraza a Atenea de muchos personajes diferentes para que nadie lo reconozca. ¿No? Eso también es uno de los matices que es muy importante. Atenea siendo la diosa de la sabiduría, ¿no? Sí, sobre Atenea, como dijiste antes que Helena de Troya es Lupita, la actriz afroamericana, sobre Atena hay una obra de 1987 que se titula Black Athena de Martin Bernal y en esa obra, Martin Bernal no conoce el griego antiguo, no puede leer jeroglíficos, pero dice que la sabiduría griega procede de la sabiduría de los egipcios y entonces con el título Athena, Black Athena, quiere decir que venía de África la sabiduría griega, pero después le explicaron que en el Egipto antiguo los habitantes del Nilo no tenían el rostro de los de Etiopía o de Nigeria, etcétera, que eran personas caucásicas, Sí, europeas exacto. también, ¿no? Como eran europeos los griegos y como eran europeos los de Anatolia, los que tienen rasgos africanos como los pensamos nosotros hoy día, eran los que vivían en el centro África, en la zona que se llamaba en general Numidia, en la Sí, antigua Roma o Etiopía más tarde. Etiopía, sí, Por sí. lo tanto, siempre hay intentos de actualizar las cosas, de hacer vuelos pindáricos, pero si desconocemos las raíces, no podemos entender el poema y no podemos entender el papel y la relación entre la diosa Minerva de los romanos, Athena de los griegos, y un hombre que vive de su pensamiento, de su racionalidad, de la capacidad de transformar la realidad que le rodea. Y sobre los disfraces, bueno, luego si quieres podemos concluir contando una historia pseudo-homérica de Aquiles disfrazado de mujer. No sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo, Es me una acuerdo. historia que no es homérica y la podemos poner como final de nuestra charla para justificar la elección de un Aquiles Hace- transexual. Yo no sé si la traductora conoce esa No, historia no, mira que pseudo-homérica, ¿no? Pero
Pero eso está bueno, Pero está muy sin bueno, embargo, sí. yo no sé si en Inglaterra la conocen, pero bueno, en Inglaterra gente como Robert Graves, etcétera, sí la Nuestro conoce, gran amigo pero no Robert Gray. sabemos si la conoce la traductora Vamos a que dar escogió Nolan. un punto a Christopher Nolan en su elección después de contar esta historia, pero hay muchas historias que tienen que ver, que son pseudoméricas y que no aparecen en Homero, pero que tienen que ver con el reclutamiento de muchos héroes de Troya que muestran su humanidad ante el terror de la guerra, ¿no? En el caso, ya contaremos la anécdota de Aquiles, que tiene que ver con lo que decías y que será un punto a favor de haber cogido a este personaje Elliot Page para representar a Aquiles, pero hay otro en el que se cuenta cómo en el momento en que llegó quizás Menelao o Agamenón a reclutar a Ulises, Ulises se fingió estar loco, ¿no? Se fingió estar loco. Sí. No, bueno, yo la historia la cuentan varios mitos y hay varias lecciones antiguas sobre la historia, ¿no? La cosa es la siguiente. Es una tradición, bueno, primero expliquémoslo. No tenían los griegos un texto oficial como por ejemplo la Biblia para los católicos Sí, o exacto. puede ser el Corán para los del Islam. Los dioses griegos eran un argumento que se podía abarcar de muchas formas y se podía hablar de las divinidades y se podían contar mitos sobre las divinidades griegas y no había peligro de impiedad porque Exactamente. no era un problema si alguien contaba una historia de una forma y otro la contaba de una forma un poco diferente, ¿no? Un poco algo como puede ser en la Biblia protestante, que se pueden cambiar ciertas cosas y para ellos no hay un problema. Sin embargo, para los católicos sí, porque una nueva traducción tiene que tener algo de carácter oficial, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de un mito que se llama pseudo-homérico porque lo refieren fuentes posteriores a Homero, pero tal vez en la antigüedad había algunos versos que se atribuían a Homero sobre esta historia. Los griegos creían mucho en las profecías, ¿no? Y se sabía que Aquiles tenía un vulnus, o sea, un punto débil. Vulnus Exacto. en latín significa herida. Y su vulnus era un talón, porque cuando le bañaban de niño le agarraban del talón, etcétera, etcétera. Sí, sí. Entonces, la madre de Aquiles, que es una ninfa marina que se llama, creo que es Tetis Tetis, en español, Tetis. Sí, Tetis en Tetis. español, como todas las madres, está muy preocupada porque sabe que si va a luchar en la guerra va a cubrirse de honores, pero también al final va a recibir su destino, ¿no? Que es Claro, la muerte. es muy importante decir, Sandro, disculpa que te interrumpa, pero el oráculo que fue anunciado a Aquiles era el siguiente: o podía morir viejo en el anonimato o morir joven en, en la gloria, ¿no? Y ese es el dilema que marca el inicio de la guerra de Troya, ¿no? El más grande de todos los héroes destinado a una muerte gloriosa joven o en el anonimato en la vejez. Y obviamente él se decide por la primera y ahí es que entra lo que tú estabas narrando para que la gente sepa el Sí, contexto. la cosa es muy curiosa porque como todas las madres, Tetis se preocupa para su hijo y Sí. entonces le esconde en Esquiros, en una especie de gineceo que podríamos traducir como un lugar donde se criaban solo chicas, solo mujeres con profesoras hembras, etcétera, donde las mujeres jóvenes vivían completamente aisladas de los hombres, Sí, un ahora las monasterio, monjas, por ejemplo, exacto. ¿no? Como un monasterio ahora. Y ahí en Esquiros, en ese gineceo, llega Ulises, creo que con Diomedes, pero no estoy seguro,
pero llega con alguien, ¿no? Y tienen una gran cantidad de regalos para las chicas, bisutería, joyas y cosas así, y luego tienen un escudo y una espada y una lanza y otras cosas, ¿no? Y entonces, entre todas las mujeres sale Aquiles, todo musculoso, pero vestido de tía, ¿no? Que se acerca a la espada. Entonces, en ese momento, Ulises y Diomedes le agarran y le llevan desde el barco y dicen, vente que tenemos que ir a la guerra, ¿no? Y entonces, yo seguramente la idea de hacerle transexual viene de ahí, ¿no? De ese mito pseudomérico, seguramente, ¿no? Está bueno, no, a mí no se me ha ocurrido, no me ha acordado de ese mito, pero claro, es el famoso momento en que Aquiles, para salvarse de del reclutamiento a la guerra, se esconde acobardado por su futura muerte, o sea, su muerte inminente en la guerra, entre las mujeres, disfrazado de mujer. Pero obviamente que es importante aclarar que esto no quiere decir que él fuera un transexual en ningún momento, ¿no? En Hay absoluto. otra versión que dice que cantaron un himno de guerra, se dice peana en Sí. griego, y entonces al escuchar las notas de un himno de guerra salió del jineteo disfrazado de mujer para unirse a la lucha. Esta es otra versión, ¿no? Como Un una poco reacción diferente de la instintiva. anterior. Pero sí, claro, lo esencial es disfrazarse de mujer, ¿no? En la Ilíada yo creo que lo esencial es... Sí, mira, acá me acaba de salir que dentro de poco se va a terminar, no sé cuánto tiempo tenemos, pero antes de terminar a mí me gustaría hacer hincapié en la pregunta que tú mencionaste antes de contar esta anécdota, este pseudomito de Aquiles. Y me parece que la pregunta es, ¿por qué es importante que se narre la verdad y ser fieles al texto? O sea, ¿por qué es importante entender la verdad del texto y por qué nos causa tanta molestia, impresión, incomodidad esta transformación o esto que llamamos mal uso del texto? ¿Por qué no hacer lo que quieres con el texto? Esa es la gran pregunta que nos está planteando esta versión y nueva traducción de la señora Emily Wilson, y esa es lo que nos está planteando y siempre nos ha planteado Hollywood con sus malas versiones de las películas épicas, de la Ilíada, de la Odisea, pero sobre todo ahora haciéndola tan mala o traicionando tanto la versión original. Entonces, me gustaría que nosotros un poco transmitiéramos estas razones y los argumentos que sustentan estas razones de por qué es importante, primero que todo, la verdad, ¿no? O sea, la verdad del texto. ¿Y qué es lo que hay en el texto? ¿Y por qué hay una verdad del texto y no la verdad es relativa? ¿No? Porque hoy en día se habla mucho de eso. Estuve discutiendo con un amigo mío, te lo voy a mencionar, que me decía, es que no hay hechos en la historia sino interpretaciones, ¿cierto? Sí, como Nietzsche, pero era diferente el Era sentido diferente en que el le daba sentido Nietzsche Nietzsche. del tema, ¿no? Sí, pero la pregunta es esa. ¿Hay una verdad? ¿Nosotros podemos conocer la verdad o podemos simplemente interpretar lo que queramos de los textos como ella hace su interpretación de el encuentro entre Ulises y el cíclope, en donde dice que el cíclope es el nativo deshumanizado por el colonizador caucásico que llega a robarle la tierra, ¿no? Por ejemplo, esa interpretación, que es una interpretación libre, que sale de no sé dónde, pero que a las luces de lo que se está hablando y el contexto de lo que es la épica homérica, no es factible hacerla, ¿no? O sea, tú puedes decir lo que quieras, pero la pregunta es, ¿por qué no es posible hacerla? ¿Por qué no es verdad, ¿no? Y me gustaría que nosotros respondiéramos a esto Bueno, en los próximos capítulos. Me parece que es la cuestión por fundamental. supuesto, para concluir sobre Polifemo, hablaremos en un capítulo porque hay mucho que decir sobre Polifemo. Sobre el tema, si hay una verdad o no dentro del texto de Homero, y así podemos concluir,
Hoy vino a llamarme al timbre, como en los viejos tiempos, sin enviar mensaje al móvil y tal, ¿no? Sobre las 5 me llamó al timbre un amigo que estaba aquí abajo, subió y me entregó un libro y era un libro que hablaba de alquimia y había una frase que decía, las masas son animales ciegos. Y es una frase que no se puede transmudar al mundo griego, porque los griegos no tenían unas masas de animales ciegos, tenían un mundo de valores que se había construido durante siglos y desde el último de la polis hasta el rey, todos compartían una cultura que era a veces una cultura oral en la edad arcaica y por lo tanto no existían personas en el sentido moderno de la palabra ignorantes. Por supuesto que los griegos no eran un pueblo de presumidos y como Sócrates dice, yo sé que no conozco, etcétera. Pero sin embargo, ciertos valores eran patrimonio de todos. Homero entre ellos, hasta las personas que no tenían estudios conocían a Homero porque se recitaba, porque se cantaba, porque sus historias tenían un valor para todos. Entonces, si ese valor no nos interesa y queremos utilizarlo para hacer una peli de superhéroes, que han hecho una, creo, como de superhéroes con los héroes griegos que tenían superpoderes, etcétera, pues bien, pero es una cosa que no tiene ninguna conexión con la realidad, con la verdad y con ese pueblo hermoso que fue el pueblo griego. Sí, exacto. Entonces nosotros podemos decir que no hay ningún problema que se hagan experimentos con la mitología griega y que se juegue con las posibilidades que ella tiene y lo que artísticamente sugiera a cualquier artista. Otra cosa es cuando se percibe que la obra está siendo utilizada para transmitir a las personas realidades históricas que no son reales o verdades que no son. Es más, se está utilizando el nombre de la Odisea y el texto de la Odisea para cambiar la historia de nuestra civilización, como en el caso de la Atenea Negra, que eso por ningún lado es demostrable, y en el caso de el Odiseo complicado, que eso tampoco es demostrable, ¿no? Y a partir de esto seguiremos discutiendo en el próximo porque ya nos queda mucho tiempo, Sandro. Venga, Un saludo muy grande, excelente conversación. Nos vemos en el próximo capítulo. gracias, a la A ti, próxima, chao, chao, chao. chao, chao.